Esto es Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Yo soy Bárbara Flores. Y yo soy Vicky Becker, un espacio de reflexión y transformación del ser donde hablamos de los problemas que impactan en la calidad de nuestras vidas. Escúchanos para aprender de las temáticas más recurrentes en nuestros consultorios y aprende cómo vivir plenamente. ¿Cómo estás, Bar? Muy bien, Vicky, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, contenta de este programa porque es una de las preguntas que, pues históricamente, de alguna manera, es muy reciente que nos cuestionemos, ¿no? Este tema de, ¿debo tener hijos? Que a propósito fue el debo, porque en algún momento era un tema de casi de obligación, ¿no? Y donde no se preguntaba nadie si debería o no, si quisiera, porque la pregunta debería ser, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos, no? Ok, pero ¿desde hace cuánto tiempo tenemos el derecho de que la pregunta sea ¿quiero tener hijos en lugar de ¿debo tener hijos? Híjole, pues prácticamente desde ayer, ¿no crees? Sí, Entonces, hace 5. contexto histórico. ¿Y, ¿Y qué onda, Vicky? ¿Quieres tener hijos? Híjole, es una decisión complicada. Me lo he estado preguntando por ya un buen tiempo y pues no, yo no quiero tener hijos. Sin embargo, pues vale muchísimo la pena hacerse esta pregunta y ir detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Porque hay muchísimos condicionamientos. Justo platicando de toda la historia que hemos vivido, que en algún momento lo hemos compartido en este programa acerca de la historia del matrimonio, pues también tiene que ver también condiciona el querer o el no querer tener hijos, las razones profundas de esta decisión, ¿no? Y bueno, ahorita sí, lo dijiste además como muy, muy cool, ¿no? Pues no, no quiero, pero ¿y si la pregunta es, ¿debes tener hijos? Si la pregunta es, ¿debes tener hijos? Cambia totalmente porque, por supuesto, que aquí hay un tema muy importante. ¿Cuántas veces en esta decisión de no querer tener hijos, pues hay una presión social muy, muy importante? Y aún si quieres tener hijos, hay una presión social muy importante. Bueno, especialmente en las mujeres, ahorita vamos a entrar en temas, pero especialmente en las mujeres por la edad reproductiva, en este sentido, ¿no? Pero es una presión que se vive a lo largo, pues, de toda la vida. En este preguntarle a adolescentes, por ejemplo, pues muchos ya tienen claro que sí van a querer tener hijos, otras no, pero de pronto, pues, el no hacerte la pregunta pues ha llevado a, a crear, pues, desde, desde un no desear o desde no una planeación, pues este tema de la procreación, ¿no? Sí, claro, este tema de la procreación, que a ver, dando un poco de contexto, hablando un poco de contexto, sí, muy pocas personas y desde hace muy poco tiempo se han atrevido a preguntarse, yo quiero tener hijos, porque en realidad a muchas personas ni siquiera se les ocurre, no que estén en contra, sino que ni se les ocurre, simplemente es algo que dan por hecho, es algo que así es algo que así tiene que ser y punto, como muchas cosas de la vida que muchas personas dan por hecho sin cuestionárselas, sin preguntárselas. Y entonces, incluso todo este pensamiento pues, de evolución de la vida de una persona, dice el imaginario colectivo, ¿no? Ya sabes, una persona nace, crece, se casa, se reproduce y muere. Entonces, como que es la línea que llama el imaginario colectivo normal. Así tiene que ser. O sea, tú naces, creces y después te casas, tienes hijos y luego te mueres. Y entonces, fíjate qué fuerte está esto, porque así lo han enseñado los abuelos, los tíos y ya sabes, eso es lo normal y muchas personas incluso así lo frasean, es que es lo normal, es que así tiene que ser.
es que tenemos que tener hijos. Entonces, de ahí, ese es un temazo, porque cuántas personas se animan a decir, ah, sí, pues no me importa que eso sea lo normal, me arriesgo a ser anormal, porque sí, las personas que no tenemos hijos somos vistas por algunos como anormales, en muchos sentidos. Claro, y cuántas veces en esta decisión aún no tomada o aún sin tener hijos, pues hace falta o se siente este vacío de no cumplir ese checklist, ¿no? El checklist, claro, sí, el checklist del imaginario colectivo, porque además, hablando de condicionamientos, hablando del imaginario, ya sabes, esta visión del éxito. Y cuántas mamás y cuántos papás, es que yo lo único que quiero es que mis hijos sean felices. Y por abajito es, para ser feliz necesitas tener hijos. O yo solo quiero que mis hijos tengan éxito. Para ser exitoso tienes que tener hijos. O sea, está fuertísimo el condicionamiento. Claro, son muchas creencias que, que son implícitas, ¿no? Y que se hacen estas ecuaciones en el inconsciente que de pronto hacen que una persona se sienta que algo le falta, ¿no? Que algo le falta para qué, para pertenecer a la sociedad, al grupo, para que no lo saquen de la cueva. Da mucho miedo el no pertenecer, el sentido de no pertenencia, porque es como de vida o muerte. Entonces, o sea, como para pertenecer tengo que tener hijos, y la respuesta de muchas personas es sí. Sí, exacto. Y yo creo que aquí hay dos grandes preguntas. ¿Qué significa para cada uno de nosotros tener hijos o no tener hijos, ¿no? ¿Qué significa y qué simbolizan los hijos? Porque para muchas personas significan muchas cosas y ya cuando podemos leer que para mí tener hijos significaría tener un lugar en la familia, pues entonces la pregunta sería, ¿por qué no tengo yo el lugar que yo quiero en la familia aún sin tener hijos, ¿no? No, ¿qué me hace pensar que necesito tener hijos para tener un lugar? Exacto. Y Es entonces, que desde ahí empieza el vacío. A ver, un momentito. Con hijos o sin hijos, yo soy yo tengo un lugar en la casa, en el planeta, pues en el universo. claro, claro, que bueno, ahí es donde entramos totalmente a esta parte de los condicionamientos. Y a ver, ahorita podemos hacerlo así más o menos en orden, pero vamos a entrarle a los condicionamientos socioculturales, a las presiones. Fíjate, cuando yo estaba en edad, hace algunos ayeres, de tener hijos y estaba casada y tal, y de pronto con gente pues no de mucha confianza, porque luego las personas no son muy respetuosas en este país, pero bueno, digamos con primos, con gente ahí más o menos cercana, que me decían, ¿y ustedes para cuándo? Y para mis dulces modos, no voy a tener hijos. ¿Y por qué no? Porque no quiero. ¿Cómo? O sea, se me quedaban viendo así como, qué rara. Es más, alguna vez me llegó a decir alguien, ay, qué rara. Pero, y como, bueno, siempre me ha gustado, ya sabes, como cuestionar conciencias, pues en las sobremesas y eso, cuando se empezaban a meter así conmigo, pues yo me empezaba a meter con ellos, ¿por qué no? Y los empezaba a picar, a ver, y yo tendría que tener hijos. Y me decían, sí, claro, claro, porque ellos tenían hijos, ¿no? Entonces yo, a ver, convénceme, dime cuáles son las razones por las cuales yo tendría que tener hijos. Yo nada más para calar el asunto, porque la verdad ya les contaré al ratito, pero desde que lo decidí, bueno, no lo volví a dudar ni un segundo, ni medio. Y bueno, me decían cada cosa. Entonces, ¿qué dice? Ayúdenos ahí la audiencia a escribir. Fíjense, por ahí me decían, pues es que para trascender. Y yo, caray, o sea, entonces tienes hijos para trascender y si no tienes hijos, no trasciende. ¿Y qué será trascender? No, también. Claro, porque sí, si bien hay un intercambio de material genético, pues, y que a lo largo, o sea, sí es un tema de evolución, sin embargo, pues realmente, ¿qué es para cada uno trascender? Porque hay muchas maneras de trascender, ¿no? Mira, muchas personas que lo dicen así, hablando de tener hijos,
yo te aseguro que no muchos se han sentado a pensar en qué es trascender en realidad, ¿no? Claro. Sí me atrevo a decir que algunos lo dicen porque suena lindo o porque lo escucharon de por ahí. Sí, Algunos, pues ¿no? había un montón de frases, ¿no? En este imaginario colectivo, hasta el de ten un hijo y haz patria, ¿no? Y, Ah, y bueno, en la época de mis papás, y mi papá lo decía mucho, hombre que a los 40 años no ha escrito un libro, no ha tenido un hijo y no ha plantado un árbol, es hombre que ya clavó el pico. Ah, que no es rico, que no tuvo un hijo y que no plantó un árbol, no escribió un libro, es un hombre que ya clavó el pico. O sea, imagínate qué fuerte, ¿no? Directo al subconsciente, porque ahí es, si no tienes hijos, pues eres un fracasado o eres una fracasada. Uy, y ahí también nos metemos en temas de género. ¿Para cuántas personas la mujer es mujer porque puede tener hijos? Entonces, para ser mujer hay que tener hijos y si no tienes hijos, pues como que no eres mujer o no eres muy mujer o algo así. claro, sí, aquí el tema sería, ¿quieres ser mamá o quieres tener hijos, no? Porque el título de mamá, ¿qué implica, no? Como mamá, me siento más valorada socialmente y familiarmente, y ahí es el tema, porque venimos también de este tema histórico del patriarcado, y entonces creemos, todavía está muy arraigada esta creencia de que una mujer que tiene hijos cumple su utilidad, pero una mujer que no tiene hijos, entonces, pues no es útil, ¿no? Desde este punto de vista machista incluso, pues entonces, ¿cuál es tu utilidad como mujer si no vas a tener hijos? Sí, exacto, como que las mujeres están para tener hijos, digo, aparte de para un montón de labores. Y entonces es difícil porque para muchas mujeres lo que define ser un adulto joven y trascender la adolescencia es haber tenido hijos. Entonces es muy curioso porque es donde las mujeres de pronto, si no, sin hijos, pues no existen como mujeres, ¿no? Pues no existe, sí, claro, para ciertas personas. ¿Y qué más dicen? A ver, como por qué, ¿cómo te diré? ¿Cuáles son los juicios? Ahí está. ¿Cuáles son los juicios que lanza la sociedad? O de qué manera la sociedad ejerce presión. Como por sociedad me refiero a familia, escuela, sociedad, ya saben. ¿De qué manera ejercen presión? ¿De qué manera juzgan? ¿Qué te dicen? Dicen, es que no tener hijos es de egoístas. Si Claro. no tienes hijos, eres egoísta. ¿Qué más? Hay que Por- tener hijos para no estar solo. ¿Cómo será mi vida sin hijos? ¿Y por qué te preguntas cómo será tu vida sin hijos? Porque quizás te queda muy claro cómo sería tu vida con hijos, cuidando hijos. Y fíjate, cuando yo estaba chava, también antes de tomar la decisión de no tener hijos, me acuerdo perfecto que muchas amigas, bueno, algunas amigas que tenían hijos, hablando de estos temas, me decían, es que si yo no hubiera tenido hijos, estaría viajando por el mundo. Y otras, es que si yo no hubiera tenido hijos, ya tendría 3 maestrías y 2 doctorados. Y si yo no hubiera tenido hijos, ya sería la CEO de no sé qué, no sé qué. Y si yo no, sin hijos, o sea, hubiera volado al infinito y más allá. Y en ese entonces, pues sí, yo les daba como algún punto, pero empezó a pasar la vida y me di cuenta que si no hay hijos, no tienes que viajar por el mundo, no tienes que ser la más rica, no tienes que tener 3 doctorados, o sea, simplemente tienes que dedicarte a ti, porque pues para eso no tuviste hijos, para dedicarte a ti. Pero, ok, ya hablaremos. Vamos a seguirle con estos condicionamientos. Aquí de nuevo, y que se repite, es ese. A mí me llegaron a decir para que no te quedes sola. Claro, para que no te quedes sola. Y otra, ¿qué tal cuando seas viejito? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿O quién te va a mantener? ¿O quién te va a cuidar? ¿O qué? Que ya les contaré en un momento, pero fue uno de mis miedos antes de que yo tomara la decisión. Yo decía, es que si decido no tener hijos, me voy a morir como un perro en la banqueta, así como que ni me van a pelar. Ya después lo asumí y cabe la posibilidad, lo cual no me importa. Claro. Que te cuiden cuando seas mayor, claro.
Bueno, por supuesto, para ser feliz. Wow. Acabas de dar un punto ahí muy, muy importante. Porque sí, la felicidad está, para empezar, ahí está primera anulación de tú no tienes derecho a decidir si quieres o no quieres tener hijos. Y punto número 2, hay una única vocación, que es la familia, ¿no? Según el imaginario colectivo. Y se delinean muy bien, pues desde películas, marketing, mil cosas, la familia feliz, ¿no? Como si naturalmente el día que decides estar en familia y tener hijos, ya, tu vida cambia por completo. Eso me suena a comercial de Kellogg's, ¿no? El desayuno con la familia, ay, todos contentos y desayunando. Claro. Y fíjate, aquí también hay un tema, yo creo que muy importante, que es el proyectar la familia que yo no tuve en crear una familia. Que, ojo, porque la idea no es vincularse desde la carencia o desde lo que no tuve, ¿no? Desde el miedo. La idea, porque no estamos aquí para decir que no tengan hijos, ¿no? Sino Sí, es más bien una pregunta, porque habrá quienes genuinamente tienen una vocación y les encantaría formar una familia. Pero, ¿qué pasa cuando nos vinculamos desde el miedo y desde las carencias que vivimos en familia? ¿Y qué pasa cuando nos vinculamos desde el amor genuino y desde la vocación, que vamos a hablar un poquito en un ratito sobre esta vocación? Pero es justo eso, el darles, quiero tener hijos para darles lo que yo no tuve, para no sentirme tan sola como ¿Para qué será? A ver, como para demostrarle a mis papás que sí se podía. Puede ser por ahí o puede ser para yo darme a mí en esta proyección con un hijo o con una hija, porque además es muy particular, ¿no? De pronto es como, sí, yo quiero tener hijos, pero que sea hija, o sea, que sea mujer y que sea, y ya imaginamos, entonces hay toda una proyección en la familia Una proyección. que ya quisieras y la idea es de dónde salió ese material, ¿no? Ojalá desde la vocación, pero desde la vocación tú asumes que no sabes si va a ser hijo o va a ser hija, que no sabes mil cosas que no sabes de ellos, ¿no? Y no te anticipas, pero cuando hay una proyección ahí, pues realmente es tratar de tener esta familia que no tuve o tratar de darles lo que yo no tuve en proyectar a Vicky chiquita, ¿no? Por ejemplo. El mini-mí, clásico y se sienten muy orgullosos. Bueno, y también qué pasa con estas personas que se la creen, como muchísimos, de que, ok, cuando tenga hijos voy a ser feliz, y ya nada más que me case voy a ser feliz, y se casan y pues todavía no soy feliz, pero es que seguro me faltan los hijos. Ahora que tenga hijos ya voy a ser feliz. Y tienen hijos y en realidad el tener hijos no te da felicidad, lo sabemos muy bien. La felicidad viene de ti y viene de estar en presencia y viene de tu manejo consciente del foco atencional y viene de trabajo interno y viene de aceptación y viene de un montón de cosas, pero no de los hijos. Puedes ser muy feliz teniendo hijos y puedes ser muy feliz sin tener hijos, pero depende, la felicidad es una actitud del espíritu humano, no tiene que ver, pues, puede ser infeliz con hijos, como lo son muchos de ellos, ¿no? Que ahí es bien importante porque yo he escuchado de pronto en algunos testimonios que yo creo, o sea, la pareja va mal, la pareja como que tiene altibajos y yo creo que lo que nos hace falta es tener hijos, como si los hijos fueran una solución a los problemas de pareja. Muchas personas lo creen. Muchas personas, incluso cuando yo me divorcié, sí llegué, digo, se dicen muchas cosas, ¿no? No importa, pero sí de las que llegaron a mis oídos, hubo quien dijo, claro, lo que pasa es que no tuvieron hijos y por eso se divorciaron. No, al contrario, gracias a Dios que no tuvimos hijos, si no, sí tendríamos que seguir llevándonos y bueno, no hay necesidad, ¿no? Claro, aquí nos ponen, peor aún cuando tienen hijos para retener a la pareja. Claro, porque de alguna manera hay esta falsa creencia que la estabilidad de la pareja depende, pues, de los hijos, ¿no? O sea, y sobre todo porque antes, pues, no podías divorciarte. Pero, oh sorpresa, hoy son otros tiempos. Y hoy Sí, tenemos decisión y hoy podemos elegir. sí, claro, y sí, muchos
hombres y mujeres, pues las mujeres por razones naturales como que hay más posibilidad de embarazarnos sin el consentimiento del otro y bueno, el clásico de para amarrarlo, ¿no? Exacto. Pensando que bueno, yo tengo un hijo y ya tengo un hombre que vea por mí y por mí, o sea, sí es instinto, es por mí y por mi cría, que me proteja y que me dé alimento y bueno, y eso es lo que yo quiero, porque así me la vendieron también. Entonces, bueno, pues ya le clavé un hijo, ya tengo quien me cuide y me proteja, y luego se pone la cosa de ambiente, y luego tienes que seguir, pues teniendo un vínculo con el papá del hijo. Que claro, venimos de esta historia donde incluso los matrimonios se pactaban o donde pues no vamos a entrar en controversias de ni a favor ni en contra del aborto, pero cuando pensemos que ni siquiera habían métodos anticonceptivos y era pues te embarazas, pues te casas, o sea, la razón del matrimonio era esa, ¿no? La razón del matrimonio, por supuesto, que bueno, la religión católica por lo menos, pues es para procrear. Incluso métodos anticonceptivos están prohibidos, excepto algunos que no sé ni cómo se llaman, pero el de ritmo, temperatura y no sé qué, eso sí, pero métodos anticonceptivos no sé si sigan siendo prohibidos. Y no te creas, también legalmente se supone que el matrimonio es para procrear. De hecho, sé de alguien muy cercano y muy confiable que se asentó en el acta de divorcio que la razón, en el juzgado, nada que ver con ninguna religión, que la razón era que no habían tenido sexo desde hacía un año y como el propósito es la procreación, entonces quedaba ya. El divorcio era oficial. Ay, qué chistoso. Yo no pensé que eso pasaba, pero pasa. Anulado. Y ojo aquí con esto que estás diciendo, porque de ahí vienen también muchas creencias que entonces la pareja pierde este lugar social, ¿no? Porque como pareja sin hijos. Y entonces, pues son más importantes las familias, ¿no? Incluso en este sentido de pertenencia, de pronto hay hasta en ocasiones cierta discriminación en grupos sociales, ¿no? Entonces, pues es que ya todos somos mamás y entonces pues ya no encaja y entonces te sacamos de este grupo y búscate otra tribu, ¿no? Que son tribus peligrosas. También, claro, les llaman como tribus peligrosas porque pues son los solteros, no tienen que levantarse tempranísimo a atender a los hijos, entonces se pueden ir de pachanga y entonces son una mala influencia. En fin, ya pueden haber muchas cosas, pero ahí también son intereses. Son intereses y sí está pues un tanto difícil el convivir con personas con hijitos, si uno no tiene hijitos porque ya son otros intereses, pues como que ¿qué haces ahí? Ahí sí estoy hablando en primera persona, obvio. Ahora, ¿cuántos papás salen con qué? ¿Y cuándo me vas a dar un nieto? Uy, claro. ¿Qué tal con algunos casos por ahí que empiezan a comprar los papás ya ropita y cositas para el próximo bebé y todavía la pareja ni siquiera saben si quieren tener hijos y los papás ya están más puestos que un calcetín para recibir al nieto? Incluso sirve para presionar, para tener pareja, porque de pronto es como, es que mi hijo es raro, porque ni siquiera tiene pareja, o mi hija es rara, porque ni siquiera tiene pareja, entonces yo ya quiero tener, ya estoy comprando ropa y ni siquiera tiene pareja, ¿no? Ajá. Claro, sí, muchos papás se autoafirman a través de si un hijo es exitoso es porque yo fui buena mamá o yo fui buen papá, entonces es como muy importante y exitoso para quien ya se meten muchos embrollos. Todavía vivimos en una cultura que creo yo que nos falta ser como más respetuosos, incluso hasta con los hijos. Claro. Y bueno, entonces hay que tener hijos para ser feliz, para darle nietos a los papás, para ser exitosos. Ya dijimos que solo teniendo hijos eres mujer. También los hombres, ¿qué tal? Claro, ese es un tema bien importante porque para los hombres es algo distinto a las mujeres, pero es una manera de demostrar que eres hombre, es una manera de demostrar su hombría, claro. virilidad. No, bueno, hay algunas finísimas personas que hasta verbalizan de que ya la cargué
o ya está preñada. Dices, ok. ¿Y qué tal esta carga también con los hombres? Porque históricamente, pues el primer hijo también era el que, pase lo que pase, se iba a encargar de la familia, ¿no? Bueno, el primogénito. Exacto, claro. El primogénito y muchos papás pues desean un hombre, que el primogénito sea hombre. Es como que niña, Claro. ya, esto ya es de como pues muy de tradición de cultura machista, que finalmente pues, todavía hay mucho machismo. Yo traigo últimamente el rollo que como humanidad estamos muy chavos, ¿no? Por eso todavía tanto machismo y tanta violencia y tanta corrupción y tanta cosa, pero estamos aprendiendo. Y es que los hombres, desde esta idea del patriarcado, pues son los que también tienen que ver por la administración de los bienes, ¿no? De alguna manera, por la sucesión de las herencias. Y entonces, por eso tiene que ser un hijo varón. Y es el mismo tema en cuanto a la maternidad o a la paternidad. Ay, no sabes si va a ser hijo o va a ser hija. ¿Cuántas personas de pronto dicen, no, yo quiero un hijo? Y tienen 3 hijas. Uh-huh. Y vienen de estas ideas, ¿no? Y entonces, de pronto, proyectar esa frustración con los hijos, pues también es un tema, ¿no? Porque es tanto como no asumirlo. La idea de preguntarnos si queremos o no queremos tener hijos, pues es eso, poder asumir, poder planear, poder desear. Sí, claro, todo empieza con preguntarnos, con atrevernos a preguntarnos a nosotros mismos. Pero vamos a seguir con todos estos condicionamientos que son, es que me importa, insisto y voy a insistir porque sí me parece importantísimo el que quede muy claro el tamaño, la dimensión de la presión social y porque en esa misma proporción es el miedo que da a muchas personas el tomar una decisión de no voy a tener hijos. Da mucho miedo. Entonces, es lo que estoy tratando de, no me estoy pitorreando, parece que sí, pero no me estoy burlando. O sea, sí es importante el que hagamos conciencia de toda esta presión social, ¿no? Claro. A ver, bueno, de esta demostración que eres hombre, sí, pues donde pongo el ojo, pongo al hijo, dicen por ahí algunos. Por ahí también una pareja que nos embarazaba, le decían a él, los primos, ay, la esposa del primo está esperando. ¿Cómo? Ya está esperando, sí está esperando que se le pare. Claro. Entonces, Es que ahí afecta todo el ámbito de la sexualidad, ¿no? Incluso, pues en este tema de un contexto que, bueno, ha ido cambiando acerca de este contexto homofóbico, pues es lo mismo, ¿no? Demuestra que no eres homosexual, demuestra, ¿no? Hasta hay un montón de que tu pluma pinta, mil cosas, ¿no? Claro, o sea, un hombre que no tiene hijos, o no se le para, o es gay, ¿no? ¿O qué? O tiene una disfunción sexual, ¿no? Así de sencillo. Claro, pues sí, no se le para. ¿eh? No, naranjas de Paraguay, dijera por ahí una finísima locutora, no voy a decir. Entonces, bueno, para demostrar que es bien hombre y tiene muchos hijos por todos lados. Aparte, el machismo está grueso, como que esta onda de que tenga hijos así por todos lados, pues está medio permitido socialmente, ¿no? Es parte de trascender, es parte de dejar la semillita y tu código genético en todos lados, ¿no? Ay, sí, fíjate, en alguna familia, hasta en forma como medio de presunción, me parece, o quizás ese sea juicio mío, yo creo que es juicio mío, pero platicaban que uno de los patriarcas de la familia, estoy hablando a ver, pues que ese hombre, si estuviera vivo, tendría ahora, no sé, 120, 130 años, una cosa así, ¿no? Muy mayor. Y que en cierto pueblo era como el cacique, ¿no? Del pueblo, y tenía mucho dinero y era terrible, pues tenía a su esposa, sus hijos y tal, y tenía un montón de hijos por todos lados. Y cuentan que se sentaba en una banca en el parque y que a los niños que se le acercaban les daba dinero y les decía, ten por si eres mi hijo, imagínate eso.
Claro, pero también en algún momento, en un contexto histórico, era lo contrario, ¿no? Era tener muchos hijos para tener una fuerza laboral. Laboral en el campo. Bueno, Claro, en donde fuera, claro. para poder crear una empresa, ¿no? Y entonces, pues, o para crear imperios. ¿Qué tal? Pues también todos los matrimonios pactados, ¿no? Entre, bueno, pues era una manera de hacer alianzas con otros pueblos, con otros, ¿no? Y de estar ahí. Y lo contrario, que es del mismo grupo, reproducirse y que no pueda ser más que de ese mismo grupo, ¿no? Y que, bueno, ahí tienen también implicaciones biológicas importantes, pero lo importante aquí es cómo tiene que ver, sí, con los bienes, pero también con un estatus social, con temas económicos de nueva cuenta, y ahí es donde de nueva cuenta anulamos el derecho a decidir. Sí, bueno, es que también es muy, por eso, por todo ese contexto histórico, pues el derecho a decidir es bastante nuevo, es de ayer. ¿Qué más? Fíjate que varios consultantes, hombres, que han llegado a mi consulta, pues ya sabes, con algunas crisis ahí de pareja y tal, y explorando un poco, a ver, y cuéntame cómo la conociste, y por qué te casaste. Me casé porque era lo que seguía. Ah, ok. ¿Y por qué tuviste hijos? Pues porque era lo que seguía. O sea, chavos de tu edad, Vicky, así de mis ruños, así de jovencitos. Y eso me impresiona. Y luego, bueno, ¿qué tal los hijos que Dios te dé? Híjole, claro. Los hijos que Dios te dé, porque bueno, ya metiéndonos en religión católica, que yo hablo de la religión católica porque yo nací en una familia católica. Si hubiera nacido en otra religión, pues seguro que despepitaría en contra de otra religión, pero pues es de la que nací. Entonces, los católicos, pues se supone que hay que tener pues los hijos que Dios te dé, y incluso, bueno, hablábamos ya hace rato de si estaban permitidos o no los anticonceptivos, pero también eso pues se ha ido adaptando ahí más o menos la iglesia, pero los anticonceptivos como tales, pues, creo que la pastilla se inventó, se creó, como sea que se le llame, por ahí de 50, de 1950. Estamos hablando de hace 70 años, aprox, y en Estados Unidos, o quién sabe dónde, y de aquí a que llegó a México, o sea, mi mamá no tenía oportunidad de usar anticonceptivos, por eso somos un montón, pero sí, ya creo que empezó a usar por ahí algún anticonceptivo, y eso porque una hermana suya trabajaba en no sé qué laboratorio o algo así, pero ni siquiera había, pues ya deja tú que estuvieran prohibidos por la iglesia, pues si no había anticonceptivos, son muy nuevos, entonces también tenemos 5 minutos de poder ejercer una sexualidad y de decidir si queremos o no queremos pues, reproducirnos. Ese yo creo que es un tema muy importante, el poder vivir de manera plena y placentera la sexualidad, ¿no? Y poder empoderarse hombres y mujeres de su sexualidad. Y empoderarse significa pues una responsabilidad, pero está tan ligado el tema de los hijos que también no hay las condiciones propicias para empoderarse de esa sexualidad y de la manera en que cada uno la quiera vivir. Y ese es un súper tema. Yo creo que ya invitaremos, ya tengo por ahí echado el ojo alguna sexóloga para que nos eche la mano, porque sí me da un poco de angustia. Muchas, digo, chicas y no tan chicas como sea, pero sí mujeres que por supuesto con todo el derecho y el ánimo de ejercer su sexualidad como se les recontrapegue su gana, y el tema del riesgo de embarazo, pues está latente, y los métodos anticonceptivos está grueso, porque pues, es meterte hormonas. Yo tomé hormonas muchísimo tiempo, tomé pastillas anticonceptivas porque yo no quería tener hijos, y aparte de todos los efectos secundarios y tal, pues el líbido, bien, gracias, ¿no? Adiós. Gracias. Sí, Exacto. claro. Entonces, como que no hay muchas salidas. Ese tema está raro, pero yo creo que ese es tema de otro martes.
ese tema de otro martes en donde sí, porque hay un tema ahí hormonal muy, muy importante y de nueva cuenta eso se reduce a la sexualidad solo en términos de procreación, ¿no? Y no poder vivir la sexualidad plenamente, ¿no? Desde ese disfrutar. Sí, yo pensé que era cuestión nada más de películas, ¿eh? Pero una amiga queridísima me dice que ella tuvo en sus manos una sábana de su mamá, sábana con un hoyito. Entonces, ya sabes, era nada más para procrear. ¿Dónde está? Yo quiero verla. Esa es pues, pieza de museo. Si no, ya la perdí. No, no, no. Y hablando ya de tomar una decisión o de reconocer que hay una vocación de vida, de familia, pues idealmente pues tiene que ser también un proceso totalmente placentero, ¿no? Y consciente y de disfrute este tema de procrear. No, sí, ya podemos hablar también de procreación consciente. Y sí, por supuesto que tiene que ver frecuencia vibratoria y muchísimas, bueno, se hacen hasta dieta especial y rituales y tal para elevar la frecuencia a una pareja consciente, porque la procreación, y eso es lo que es mi intención personal, que quede muy claro el día de hoy. Yo no estoy en contra ni a favor de nada, pero sí es muy importante el dejar claro que la procreación es sagrada. O sea, no es de ala y se va, pues sí, uno y otro, y no importa, o abortamos, o no pasa nada. No, sí, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo no? Es importantísimo, es tan importante que por eso hay que hablarlo y hay que analizarlo y hay que hacerse la pregunta. Y bueno, yo no sé si haya por ahí más comentarios o más comentarios tuyos sobre esta presión social, sino para ya pasar a vocación, ¿cómo ves? Y entonces, bueno, ya hicimos todo el terrorismo intelectual. Bueno, ya planteamos, yo creo que ya nos hicimos conscientes de toda la presión social y de la familia. Y entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay vocación de familia, por supuesto que sí la hay. Hay personas, y yo conozco además personas que tienen una genuina vocación de familia, pero desde chiquitos, es más, tengo consultantes que cuando trabajamos huella de abandono y a ver, ¿quién te inspira? ¿Cómo te fue de chiquito en la inspiración? ¿Quién te inspiraba? ¿O te inspiraba tu mamá? ¿Te inspiraba tu papá? Sí, me inspiraba mucho mi mamá. ¿Y por qué te inspiraba tu mamá? Porque era muy buena mamá y nos cuidaba mucho y era cariñosa y eso me encantaba. Yo la veía y decía, wow, yo quiero también tener muchos hijitos, ¿sabes? Igual, hay quienes no tienen vocación de familia y hay consultantes que te inspiraba tu mamá, pues no, la verdad no mucho. ¿Y por qué no? ¿Qué hacía? No, pues ahí se la pasaba en la casa cuidando a los niños y no me inspiraba. O sea, tiene que ver con uno. Pero a lo que voy es que hay personas que por supuesto tienen vocación de familia, pero vocación genuina. Es decir, es un impulso, es un deseo genuino que ni lo dudan y es quiero hijitos porque ahí cuidando a los hijitos es donde me voy a realizar, en donde lo voy a gozar, me encantan, tengo muchísimas ganas de acompañar en su crecimiento a cerecitos humanitos, ya sabes, y no me importa que sean gritones, llorones, que estén enfermos o que se enfermen, no me importa. Y conozco chicas una chica muy, muy linda, pero la ves en una facha, digo, es bonita y es todo linda, pero cero peinada, cero arreglada, cero nada. Tiene 4 hijitos y se la pasa todo el santo de cuidándolos y está feliz. Y ella dice, yo la he escuchado decir, es que no tengo más hijos porque mi marido me mata, porque son carísimos, pero por mí yo tendría otros 4, soy feliz teniendo hijos. Otro amigo mío, muy querido Juan Manuel, ese también tiene vocación de familia impresionante, es divorciado y desde que se divorció se puso a ver con quién se casaba porque es lo que quería tener más hijos. Dice, es que quiero tener más hijos. Lo que más extraño es que mis hijitas así se despertaban en la noche y papá, tengo miedo y estoy teniendo pesadillas y esté feliz cuidando a las niñas. Y me consta porque he compartido con amigos,
en carnes asadas y tomando cerveza y todos estamos muy a gusto y de pronto, ¿y Juan Manuel? No, pues claro que ya se fue a jugar con los niños, ella ya está feliz y ya se pescó por ahí una chica hermosa y tal, y ya se casó y hace poquito acabo de intercambiar líneas con él y dice, yo ya quiero tener hijos, ya estamos chambeando porque yo ya quiero tener hijos. Bueno. Y ya tuvo, o sea, sí sabe a lo que va y ahí está la vocación, la vocación es un llamado interno, la vocación es ahí me voy a desarrollar porque la tragedia es que muchas personas no se lo cuestionan, se ven muy presionados por los condicionamientos y por la familia, por la sociedad y tal, tienen hijos cuando no tenían, ahorita vamos a hablar de lo que es no tener vocación de familia, no tenían vocación de familia, tenían vocación de soltería o tenían vocación de pareja y de pronto tienen hijos y entonces no los asumen. Y entonces se vuelven workahólicos y ni los ven y se ven tempranísimo y llegan tarde y tú los cuidas y nos involucran y les pesan los hijos y son carísimos y son gritones y ya cállalo y qué horror. Y ahorita en la cuarentena yo no sé cómo le hacen estos pobres que tenían vocación de soltería, de pareja y que tienen hijos y ahora están en cuarentenados con los hijos encima. Que Dios los agarre confesados. Pero es una tragedia. Claro, es una tragedia y sobre todo que no existe este espacio libre de presión en donde se puede descubrir si hay o no una vocación de familia, porque esa es la realidad también, se descubre. Y puede pasar que con toda la lista de condicionamientos que enumeramos, pues una persona no sabe si quiere o no quiere y que no se atreva. O que no se atreva. Que no se atreva, porque eso me pasó a mí. Bueno, ahorita les platico eso, pero para cerrar vocación, bueno, hay vocación de familia y ya platicamos un poquito de lo que es la vocación de familia y los ves y las ves realizados con los hijitos. Y hay vocación de soltería y hay vocación de pareja. O sea, lo que estoy diciendo es que hay personas que genuinamente no tenemos vocación de familia. Es por vocación. Hay personas que sí. Bueno, pues esas que sí, estaría increíble que tengan hijos. Y hay personas que no. Entonces, ahí está la tragedia de cómo está construida la sociedad y de esta falta de respeto también. Si hay personas que no tienen vocación de familia, al de pronto tener hijos, pues les pesan y no se realizan y alguien paga el pato y casi siempre son los hijos y entonces pues ya sabemos todas las historias. Ese es el punto, ¿no, Vicky? El que, imagínate que los chicos de secundaria tomaran una materia de vocación de vida, así lo llamamos en semiología de la vida cotidiana. ¿Es vocación de vida? Sí, la otra es vocación personal. Vocación de vida es si tienes vocación de soltería, de pareja o de familia. Claro, y que pudieras callar todas estas voces de la familia, de la sociedad, etcétera, y abrieras este espacio para preguntártelo genuinamente, porque así como no le podemos pedir a alguien con una vocación personal, por ejemplo, en ciencias, digo, habrá combinaciones porque no hay una sola vocación personal, pero alguien que hace ciencias, que sea un artista y que pinte un cuadro, pues lo mismo ocurre, ¿no? En un proyecto de vida de soltero y entonces ahora pídele que sea padre o madre de familia. Y así hay muchos. Claro. Y aquí otro punto importantísimo en tema de vocación es que sí puede ir cambiando. Es decir, durante la adolescencia puedes asumir un proyecto de vida en soltería, después en pareja, y quizás estando en pareja te preguntas y te cuestionas y descubres que sí hay una vocación de familia o no, o estando en pareja descubres que hay una vocación de soltería o que hay una vocación solo de pareja, ¿no? Y yo creo que es un impulso. Yo sí creo que viene de adentro, que viene un verdadero deseo de meterte a hacer eso, porque implican muchas cosas y teniendo vocación, pues, no me imagino que exista una realización más profunda y más increíble que tener hijos cuando se tiene vocación de familia. Pero si le estás dudando, entonces, ¿qué pasa? Porque es más fácil, a ver, les cuento mi historia personal porque, bueno,
pues si no, ¿de quién? Cuando estaba yo todavía, digamos, en edad reproductiva, que espero que eso ya se haya pasado, no sé, pues yo decía, es más, de soltera, hasta de soltera decía, pues yo no sé si voy a tener hijos. Y si tengo hijos, pues antes de los 35, según yo en mi cabecita, y eso pues por temas de salud, ¿no? Según yo. Igual me casé y dije, sí, tengo hijos antes de los 35 por temas de salud. Bueno, pues ahí estoy, bien casada. Y cumplí 35 y cumplí 36 y yo me seguía haciendo súper güey. Y 37 y ¿Cuáles hijos y cuál pensar y cuál decidir y cuál nada? Ya cuando se empezó a venir la edad encima en forma seria, dije, chin, o sea, tengo que tomar una decisión, pero ya, porque además, si decido que sí, pues he tomado no sé cuántos años anticonceptivos y entonces a ver si no estoy intoxicada y si en lo que se me pasa y si puedo y no puedo, ya sabes. Entonces tengo que tomar una decisión, la tengo que tomar ya. Me acuerdo perfecto, no fue menos de un año que estuve en crisis, pero fue crisis porque sí estaba consciente que era una decisión importantísima en la vida. O sea, es embarazarme y tener un hijo o tener hijos. Y pues, la verdad es que yo sí soy comprometida, entonces pues si tengo un hijo, pues me voy a dedicar al hijo. Obvio, ¿no? Si no, ¿como qué? Y me causaba mucha angustia, no podía, y hablaba yo con el que era mi pareja, le decía, bueno, ¿y tú qué quieres? Ayúdame. No, pues me da igual. Tú decides lo que quieras, a mí me da igual. O sea que pues no ayudó mucho. Yo, ¿qué hago? Bueno, tomé terapias, fui con brujos, o sea, hice todo lo que se me ocurrió porque de verdad estaba yo muy angustiada de que tenía que tomar esa decisión. Pero ¿qué es lo que pasaba? Sucede esto, si dices, voy a tener un hijo, y te preguntan, ¿y por qué? Porque quiero. Pues ya, ¿no? Es suficiente, es una razón suficiente. Pero ¿qué tal decir, no voy a tener hijos? Nunca, nunca. Híjole, por experiencia propia, les cuento que a mí me dio mucho miedo. Me pareció una decisión muy difícil, muy dura, porque me enfrenté con muchos miedos. En mi caso, yo me imagino que en todos los casos, no sé, por ahí me corrigen, pues era miedo a arrepentirme. ¿Qué tal que decido, no voy a tener hijos nunca, y dentro de 10, 15 años digan, no, pues qué güey si hubiera tenido, ya estoy aquí, o sea, ya me nació el instinto maternal y ahora sí quiero cuidar bebés, hijitos y esta onda y ya me arrepentí y estoy sola o no sé qué me imaginaba yo? Eso es lo que me daba muchísimo miedo. Pero en ningún momento dije, sí, qué padre, me muero de ganas de cuidar. No. Hasta que, gracias a Dios, porque estuve así del principio, ya no como hay una película, así estuve de intentar tener un hijo. Cuando estaba en esas, cuando ya empecé a tomar los cursos de semiología, hacía un poquito de tiempo antes, llegué al curso 5, que justo trata de vocaciones, vocación de vida, soltería, todo un curso de 16 horas de vocación de vida, soltería, pareja, familia. Cada uno de estos proyectos de vida tiene su tablero, tiene sus reglas. Entonces, en este curso, pues estudiamos cuáles son las reglas, de qué se trata la soltería, qué opciones hay. Solterías con parejas múltiples, solterías con parejas intermitentes, solterías en castidad, soltería como en mix, ya saben, todo clasificado así como en semiología. En pareja, ¿qué implica vivir en pareja? Y la eterna negociación y ya sabes, ¿qué implica? Y familia, este es el tablero de la familia, estas son las reglas del juego de la familia, de esto se trata la familia. ¿Con cuál resuenas? ¿En dónde te vas a realizar? ¿En dónde te vas a desarrollar tú como persona? ¿En dónde vas a crecer? No, bueno, ya sabrán. Escuché ese curso y fue literal música para mis oídos. Dije, ya sé qué pasa. No tengo vocación de familia. Bueno, salí de ahí feliz, así me quitaron como 87 kilos de encima. Volteé y le dije al marido, te informo que ya entendí qué me pasa, no voy a tener hijos nunca. Y los, ok, no tenemos, pues no tenemos.
Y bueno, yo les puedo decir que ni un nanosegundo me he arrepentido. Cada día que pasa me convenzo que fue la mejor decisión de mi vida y no he viajado por todo el mundo y no tengo 3 doctorados y no tengo una vida espectacular. Estoy feliz, estoy verdaderamente feliz. Sin hijos, qué buena decisión, fue la mejor decisión de mi vida, pero yo porque no tengo vocación, ¿eh? No es que esté en contra, claro que no. Estoy en contra de la irresponsabilidad, de eso sí. Estoy en contra de tener hijos porque, ay, pues es que estoy sola, pues cómprate un perro. O porque ni modo, el hijo único, pues no, que no se quede hijo único, mejor tengo otro, pues cómprale un perro. O sea, la procreación es sagrada. Estoy en contra de tener hijos así como a la ligera y pues no más porque no sé por qué. Claro, y aquí diste, escuchándote, pues diste con este punto y por eso creo que la manera en cómo expresas que es un impulso, estoy totalmente de acuerdo, porque al poder ver, uno, que no es invisible la realización personal en otras vocaciones y que te dicen existen estas 3 y en las 3 te puedes realizar, es cuando de pronto te cae el 20 y te haces la pregunta, ¿con cuál resueno más? En este momento, ¿con cuál resueno más? ¿No? Genuinamente, si he hecho un vistazo hacia atrás, ¿con cuál he resonado más? Porque por principio de realidad podemos estar en soltería, pero yo puedo tener una vocación de pareja o de familia, pero porque yo ya sé que resueno con la pareja o ya sé que resueno con la familia y entonces voy a ir creando las condiciones propicias para moverme a esa vocación, pero porque sé que ahí hay una realización. Y entonces ya no es desde el miedo, sino es desde este impulso, tal cual como alguien que se mete a artes y dice, es que tengo ganas, se me antoja pintar. Tengo necesidad, o sea, ¿cuántos hombres y mujeres como mi amigo Juan Manuel? Es que necesito niños, necesito hijos, le encanta. Claro, incluso, digo, el tener hijos va a ser una gran responsabilidad y voy a tener que adaptar mi proyecto de vida y esa es la idea de conocer las distintas vocaciones, pero el compromiso se asume muy fácil porque resueno con eso. Volvemos a lo mismo, igual que el pintor, ¿no? Dice, pues tengo que dedicar esto y tengo que dormir no sé cuántas horas y levantarme temprano y aprender esto, esto y esto, pero no importa, lo vale porque es un impulso que me satisface, ¿no? Pero el pintor no pinta porque en realidad tiene miedo, ¿no? Claro, es que está impresionante, o sea, ¿por qué tienes hijos por vocación? Es lo que estás diciendo, por gozarlo, porque lo vas a gozar, pero es por ir en dirección a tu desarrollo y a tu plenitud, no a la plenitud y el desarrollo de tus papás que quieren ser abuelos, ni de los primos que dicen que estás loca, que no pudiste tener hijos, o ya sabes, Claro. sino todos los individuos, decíamos, tú lo dijiste, Vicky, yo lo apunté aquí ayer, todos los individuos tenemos el derecho de elegir, de cuestionarnos si queremos en realidad o no, y tomar decisión en dirección a nuestra plenitud. Pero es que ese es el punto, que todos tenemos derecho a sí querer o a no querer. Claro, claro. Y asumirlo desde esta perspectiva del amor y desde esta perspectiva de la realización. ¿Por qué? Pues porque en algún momento se van a presentar problemas económicos, se van a presentar 1000 tipos de problemas, ¿no? Se va a enfermar, lo que sea, pero ahí es donde tú genuinamente dices, sí, pero yo me estoy realizando con este hijo, ¿no? Me estoy realizando en esta vocación de familia. Y entonces, no me importa que sean las 3 de la mañana y me tenga que parar a ayudarlo, ¿no? Y ahí es donde está la fuerza, es un entusiasmo, no es un esfuerzo, porque después damos el mensaje incorrecto a los hijos, ¿no? Tú eres producto de que yo sacrifiqué mi vida. No, bueno, pues entonces no me hubieras hecho por ti, sí, claro, gracias. Y por primera vez históricamente tenemos el chance de preguntárnoslo, solo Sí. que no se han puesto las piezas adecuadas, no se ha hecho visible las 3 vocaciones y de pronto hay una confusión tremenda y no sabemos por dónde decidir.
o incluso tantas voces, pues paraliza y dices, "Puta, posterguemos la decisión hasta el último momento", y con una angustia tremenda y una ansiedad tremenda. Y los anhelos no se pueden leer bajo presión. Eso lo sabemos clarísimo, Sí. clarísimo. Ese es el problema de irnos y tomar decisiones sobre un deseo falso, un deseo del imaginario, que ellos, perdón, pero toda la sociedad no va a asumir la responsabilidad por ti. Y entonces, A ver, Vicky, ilústranos, ¿qué es un falso deseo? un falso deseo está basado en un condicionamiento, como todos los condicionamientos que veíamos ahorita. Entonces, yo tomar la decisión de tener un hijo para poder tener un lugar en la familia y para tener un Exacto, lugar social, de pronto exacto, nos encontramos con este vacío y de pronto es como, ¿qué onda? O sea, me dijeron, me prometieron la felicidad y el lugar en la familia y el sentido de pertenencia y de pronto estoy ya aquí y me exacto. encuentro más sola, del miedo a la desolación y me encuentro más sola. Claro, claro. Entonces un falso deseo es un deseo que está sustentado en el miedo y que es del imaginario. Claro, Y totalmente. y un deseo genuino, pues un deseo genuino está encaminado a tu plenitud, a tu desarrollo. Ya. Sí, totalmente. Desde el yo observante, desde la presencia, desde la esencia. Pero, y Claro. además, ¿sabes? A ver, también hay otro punto que quiero aquí compartir en mi defensa. Muchas personas, claro, que me dicen, es que tú no sabes lo que es tener hijos. Es la mayor bendición, es lo más hermoso del mundo. Te perdiste de esa experiencia. No lo dudo ni tantito, pero ni tantito. Además, soy comprometida y si hubiera tenido hijos, pues ahorita estaría feliz y les diría, ay, no, es que no puedo vivir sin mi Margarita, ¿no? O sin mi no sé qué. No puedo vivir sin él o sin ella y es mi tesoro y lo amo y es lo máximo y ser madre fue increíble. Y seguro lo diría, ¿eh? Además no hubiera sido mala. Bueno, seguro les hubiera dado en la torre, pero según yo no hubiera sido mala. El caso es que a ver, si jamás en tu vida hubieras probado el chocolate, nada, así, nunca lo hubieras probado porque en tu casa no se apareció un chocolate, extrañamente, nada. Y de pronto te saco yo un pingüino marinela, ¿no? Ay, no sé, un tinlarín, un Carlos V, un lo que quieras, un chocolate, el que sea, uno de verdad delicioso. Digo, ¿cómo? ¿No has probado chocolate? O sea, no has vivido, o sea, tienes que probar el chocolate porque además te despierta endorfinas o no sé qué tantas cosas en el cuerpo y hasta te puedes hacer adicto y es una cosa deliciosa, o sea, no puedes morirte sin probar el chocolate. Tú dirías, sí puedo, no he probado el chocolate y me imagino que lo disfrutas mucho, me alegro mucho, pero yo no he probado el chocolate y perfectamente puedo vivir muy feliz sin probar chocolate. Igualito. Seguro si tuviera hijos, bueno, se me caería la baba por el hijo y todo, pero no, créanme, es una delicia, una ligereza de vida. No, hombre, maravilloso. Y el tema de ser valiente, pues ahorita creo que es un buen contexto y cada vez se habla más de muchas cosas que no se hablaban y entonces cada vez hay más eco, pero sí hace falta de pronto lidiar con la incomodidad, hace falta comprender y no leernos desde ser inadecuados por tomar una decisión que va a favor nuestra. Por eso es muy importante tomar una decisión consciente, porque si no, vamos a estar bailando me dijeron, en una crítica, todos los condicionamientos al final van a operar y lo vas a vivir como crítica o lo vas a vivir como, pues sí, como una desvalorización de tu ser, ¿no? Como mujer o como hombre, y ahí es donde de pronto pues tomamos decisiones en otro sentido en contra de nosotros. Y bueno, y también, ay Dios, pues bueno, muchas mujeres que sí tienen esta vocación genuina y que no pueden. Entonces, pues ahí sí que triste. Yo lo he pensado muchas veces. Ojalá que si yo fuera fértil, como poder pasar mi fertilidad, ¿no? A quien sí de verdad lo deseara. Claro, y este es un tema también que no es el tema de este programa, pero sí puede ser que por principio de realidad, aunque debas o aunque quieras, pues no puedes tener hijos. O que de pronto no te lo preguntaste y tu hijo tiene 3, 4 años y entonces
también es un buen momento para asumirlo como una vocación de realización y aprender y realizarte ahí. Claro. Digo, ahí ya te estás yendo bien profundo, porque estamos hablando de que están las vocaciones soltería, pareja, familia. Y si tú tienes una vocación, pero estás viviendo en otro principio de realidad, si tienes vocación de soltería, pero estás viviendo en familia, o tienes vocación de familia, pero estás soltero, o tienes vocación de pareja y estás soltero, en fin, si tienes una vocación y estás viviendo en otra cosa, siempre existe la posibilidad de vivirlo con desapego. Es decir, asumiendo, ok, ¿qué quiero hacer? Me quedo donde estoy porque así me siento tranquilo, tranquila, lo asumo y tal. Y cuando se asume una decisión es cuando deja de pesar. Cuando no se asume es cuando pesa. Cuando hombres y mujeres dicen, no, hasta que friega los hijos y qué horror y no sé qué, qué cansado de ver, y la nana y la cocinera, y si es que se puede, y si no, pues a ver, la tía, la abuelita, estar escapando, en fin, pero si hay un principio de realidad, aunque no sea la vocación, pues hay que hacer consulta, hay que hacer trabajo interno y hay que vivirlo con desapego y hay que realizarse ahí. Y sí se puede. Claro, y también importante porque justo cuando aceptamos nuestro principio de realidad es que podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si hay un tema de infertilidad, pero asumes ese principio de realidad, haces lo que tengas que hacer, pero de verdad quieres y tienes vocación de familia, hay personas que solo aceptando se atreven incluso a entrar en este tema de adopción. Lo mismo, hay 1000 posibilidades, no vamos a entrar en si es a favor o en contra. Uh-huh. Se abren todas las posibilidades y tú decides. Esa es la cuestión. Yo creo que ese es el punto de esta reunión. Tú decides y cuestiónate, simplemente cuestiónate tú qué quieres. Tienes todo el derecho, todo el mundo tiene todo el derecho de preguntarse qué quieres. Y es más, ahorita me estoy acordando, una vez que estaba yo con amigas, estábamos solteras, y una de ellas, estábamos platicando con el novio de una de ellas, y él se quería casar con esta amiga, y decía, pues yo me quiero casar con ella, como 50% por ser ella, pero el otro 50% porque quiero tener hijos. Y yo como que me medio ofendí. Bueno, no me ofendí, pero dije, ay, o sea, como que alguien se quisiera casar conmigo, pero no porque por querer compartir conmigo, no sé, se me cruzaron los cables ahí medio chistosos. Ahora, otro tema, algo que también sí quiero comentar, es que como yo no tengo hijos y fue por decisión, entonces varias amigas, y pues sí, bueno, amigas y ahora consultantes, han tenido la confianza de decirme la verdad. Ya tengo hijos de 15 años o de 7 o de 20, de lo que sea. La verdad, si pudiera echar el tiempo para atrás, no hubiera tenido. Así está cañón. Muchas no se atreven. O sea, imagínate decir, no, pues no, digo, si tienen hijos, pues no pueden ni decirlo porque qué horror como hijo que tu papá diga, ay, no hubiera tenido hijos. Pero sí, muchas sí lo reconocen. Y es que por eso vale la pena esclarecer el tema, ¿no? Porque justo ahí es lo que decíamos, vemos la vocación, aún siendo soltera. Porque aquí hay otro tema. No se habla regularmente, creo que ahora un poco más, pero no se habla regularmente en pareja si las dos personas quieren o no quieren tener hijos, en temas de si hay vocación de familia. Se da por un hecho, yo quiero, pues, mi pareja también quiere, ¿no? Para eso nos vamos a casar. Y a veces hasta después del matrimonio es como, pues oye, no, yo no quería. Sí, exacto. Y qué importante poderlo hablar antes, ¿no? Sí, digo, sería un lindo detalle. Sería un Sí, lindo pues, detalle antes sí, no, bueno. de pagar la boda con 200 invitados y de crear todas las expectativas. Y luego, no, ¿qué crees que no quiero hijos? Pues yo sí, uy. Ok, Claro, y entonces le buscas, cada quien le busca, y sin entrar en juicios, ¿no? Pero cada quien le busca, o incluso yo estoy muy clara que quiero tener hijos y no me importa si estando en familia, ¿no? O como soltera, tal cual, hay 1000 posibilidades, pero sí decidiendo en conciencia.
En conciencia, eso es todo. Y no nada más tener hijos, todas las decisiones que tomes en la vida. Esto fue Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Síguenos en Instagram como tdetila.mx y en Facebook como tdetila.mx. Y para más información acerca de cursos y talleres, visita tdetila.com.